Después de haber recorrido los recuerdos que nos llevaron a entender el origen de esta historia, los días antes de la llegada de don Antonio a México, cuando se gestaban silenciosamente las intrigas y las pasiones que hoy hierven en la hacienda, ahora volvemos al tiempo presente. La rueda del destino ha girado y estamos otra vez frente a Rebeca y Juan, justo en el momento en que deciden enfrentar al Cuervo y a don Pedro. Capítulo 15. La traición en la noche. El día esperado llegó con un aire extraño. Ni el viento quiso moverse entre los árboles de la hacienda. El cielo estaba pesado, como si supiera de antemano la sangre que correría. Los días previos habían sido de incertidumbre. Rebeca y Juan caminaron de casa en casa, tocando puertas, buscando miradas, arrancando promesas. «Ábranme». «Soy Juan», decía golpeando una puerta de madera, mientras la noche lo cubría con silencio. Desde dentro se escuchaban pasos apresurados, muebles arrastrados. Nadie respondía. «Nos están oyendo, pero ya no quieren comprometerse», susurró Rebeca, con un nudo en la garganta. En otra choza, una mujer mayor abrió apenas un resquicio de la puerta. «Perdónenme, hijos, no puedo. Ya mataron a mi yerno, y no quiero que mis nietos terminen igual». La puerta se cerró con un golpe seco. Juan apretó los puños con rabia. «Cobardes, les dimos nuestra palabra de luchar juntos». Rebeca lo tomó del brazo. «No los juzgues. El miedo los está matando antes que las balas». En el granero, la víspera del levantamiento, reunieron a los pocos que aún se atrevían. Una lámpara de aceite iluminaba sus rostros cansados. «Contamos con 40 hombres», anunció Juan, tratando de sonar firme. «Y el ejército vendrá. La señal serán los perros de la policía». Un murmullo recorrió el lugar. «Si somos 40, no estaremos solos», dijo uno de los jóvenes, con ojos encendidos. Rebeca los miró con una fuerza que parecía más grande que su propio miedo. «Este no es solo un número, es el comienzo de nuestra libertad. Si caemos, caeremos peleando. Pero si vencemos, nuestros hijos ya no nacerán esclavos». Las manos se alzaron en un gesto de compromiso. Aquella noche, la esperanza ardió como brasa en un campo seco. La hora llegó. Rebeca y Juan aguardaban en el granero, atentos a cada ruido. El aire olía a humedad y a nervios. Uno a uno, esperaban que los 40 confirmados aparecieran. Pero la realidad fue un puñal en el pecho, solo 6 entraron al lugar. 2 jóvenes con miradas firmes, 2 ancianos encorvados pero con dignidad intacta, y 2 niños que apretaban los puños como si quisieran hacerlos de acero. No había más. Juan tragó saliva. Sus ojos buscaron los de Rebeca, y en ellos brillaba un dolor silencioso. «Nos dejaron solos», murmuró con amargura. Ella respiró hondo, y aunque el corazón le temblaba, respondió: «Entonces pelearemos solos». Un silencio espeso los envolvió hasta que el rugido de motores rompió la calma. Camionetas avanzaban levantando nubes de polvo, los faros cortaban la oscuridad, y de pronto, los ladridos de perros resonaron con fuerza. Rebeca se precipitó hacia la puerta. «Es la señal», gritó, con el alma agitada. 3 policías descendieron de las camionetas. Rebeca los miró ansiosa, buscando al ejército detrás de ellos, pero no había nadie. «¿Son solo ustedes?», preguntó con un hilo de voz, incrédula. Uno de los oficiales le sonrió con frialdad. «Un momento y estarán todos, no te preocupes». Y entonces apareció la verdadera multitud, Pedro y el Cuervo, al frente, seguidos de decenas de hombres armados hasta los dientes. El alma se le vino abajo a Rebeca. Juan apretó con fuerza el arma en su mano, decidido a no retroceder. «Es ahora o nunca», murmuró. Pero cuando levantó el arma, un oficial de policía le sujetó la muñeca con violencia. «Baja el arma», ordenó, torciéndosela hasta hacerla crujir. Los otros 2 lo tiraron al suelo mientras Pedro, desde la distancia, daba la orden. «Deténganlo». «Juan», gritó Rebeca corriendo hacia él, pero fue apresada también.
Los 6 valientes que habían llegado dieron un paso al frente, pero en ese instante, los matones del cuervo les apuntaron con fusiles. Ante tal ventaja, los 6 bajaron la mirada, temblando de impotencia. El cuervo se adelantó lentamente. Su sonrisa era la de un verdugo. Colocó el cañón de su pistola en la sien de Juan. «Hasta aquí llegaste. Estoy cansado de ti». Rebeca gritó con un dolor que desgarró la noche. «No». Pero Pedro levantó la voz con firmeza. «Detente». El cuervo giró hacia él, incrédulo. «¿Qué pasa, Pedro? ¿Te estás volviendo blando?» Pedro, con la pistola en mano, le apuntó al pecho. «Te estoy diciendo que te apartes, o te lleno de balas». El cuervo retrocedió, con furia contenida. Pero antes de ceder, giró el arma y disparó contra uno de los 6 que estaban allí. Rebeca y Juan gritaron desgarrados. «¡Basta!», tronó Pedro. El cuerpo del muchacho cayó al suelo con un golpe seco. Su sangre tiñó la tierra, y el grito de Rebeca y Juan desgarró la noche. Uno de los policías, con voz temblorosa, dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban mientras apuntaba al cuervo. «¿Qué has hecho?», exclamó con furia contenida. «Eso es imperdonable». El silencio se volvió denso, todos esperaban su siguiente palabra. El oficial respiró profundo y continuó, mirando de reojo a Pedro. «Es verdad, todo este pueblo le debe favores a don Pedro. Gracias a él muchos tienen trabajo, incluso yo estoy en este puesto gracias a su mano. Pero esto que acabas de hacer», señaló al cadáver, «no puede quedar así. Tendré que detenerte». El cuervo sonrió con desprecio, pero antes de responder, la voz fría de Pedro retumbó sobre todos. «Aquí no ha pasado nada». Los ojos del oficial se llenaron de duda. Pedro se adelantó un paso, imponiendo su presencia. «Tú me debes tu lugar. Todos ustedes me deben lo que son. Y si alguien osa poner un dedo en contra de mí o de mi gente, no volverá a ver la luz del día». El policía bajó lentamente su arma, derrotado por la red de deudas y favores que lo ataba al hacendado. El silencio se volvió insoportable. Pedro continuó. «A mi hija la encerraré en su cuarto. A Juan, lo quiero en las caballerizas, encadenado. Y a ustedes», señaló a los 5 sobrevivientes, «vayan y cuenten lo que pasó. Que todos aprendan lo que ocurre cuando alguien osa levantar la mano contra mí». El cuervo bajó la vista, sabiendo que el poder de Pedro aún pesaba más que su propia sed de sangre. Esa misma noche, Rebeca fue encerrada bajo llave en su habitación, y Juan, encadenado en la penumbra de las caballerizas, probó el amargo sabor del polvo, el hambre y la soledad. La rebelión había terminado antes de comenzar, aplastada bajo la traición. Y en el aire quedó flotando la lección de Pedro: el miedo era su arma más poderosa. Capítulo 16. El precio de un amor. Dentro de Pedro había un resquicio de humanidad, un amor que lo atormentaba en silencio. Aunque no era el padre biológico de Rebeca, la quería como a una hija propia. Ese sentimiento, tan fuerte como contradictorio, se convirtió en su mayor debilidad. Durante días se debatió entre el rencor y la ternura. Finalmente, decidió levantar el castigo a Rebeca y buscar un diálogo con ella. Quería recuperarla, aunque fuera a la fuerza, aunque ella lo rechazara. Pero Rebeca no deseaba saber nada de él. 6 días después, ella reflexionó, su resistencia solo estaba empeorando la situación de Juan. Lo había visto enfermo, hambriento y encadenado. Si seguía negándose a todo, el único que pagaría sería él. Una mañana, cuando Pedro llevó el desayuno a su habitación, Rebeca habló con voz serena. «Padre, quiero hablar contigo». Pedro, desconfiado, dejó la bandeja sobre la mesa y se mantuvo alerta. «¿Hablar conmigo?», replicó. «¿Y de qué quieres hablar?». «Quiero que desayunemos juntos, en el comedor». Pedro la observó fijamente, intentando descifrar si era una trampa. Al final, sonrió con ironía. «Está bien. Hoy comeremos en el comedor». De inmediato ordenó a 3 matones que lo acompañaran y vigilaran durante el encuentro.
En el comedor, bajo la mirada atenta de los guardias, Rebeca bajó la cabeza y, con lágrimas incontenibles, habló. Padre, discúlpame. Perdóname. No sabía lo que hacía. Pedro la miró en silencio, con el ceño fruncido. ¿Perdón? ¿Y ahora vienes a pedírmelo? Te lo ruego, dijo ella, sollozando. Trata de buscar en tu corazón una forma de perdonarme. Pedro suspiró y asintió lentamente. Está bien. Pero dime, ¿qué es lo que realmente quieres? Entonces Rebeca se armó de valor. Libera a Juan, no quiero que siga ahí. Está enfermo, maltratado, va a morir. Pedro golpeó la mesa con furia. Lo sabía. Ya me imaginaba que esto era lo que buscabas. Rugió, levantándose. Vienes aquí a humillarme para pedirme por ese muchacho. Rebeca, desesperada, se levantó y lo tomó del brazo. Te lo suplico. Sácalo de allí. Te prometo que no volveré a hablarle, que nunca más lo veré, pero déjalo libre. Pedro la miró con los ojos llenos de rabia y dolor. Ese hombre solo saldrá de esta hacienda con los pies por delante. Rebeca, llorando, insistió. Entonces déjalo al menos marchar con su padre. Pedro se quedó en silencio unos segundos. Finalmente, cedió. Muy bien. Lo dejaré ir para que se haga cargo de su padre. Ese viejo solo me da dolores de cabeza. Es hora de que su hijo se encargue de él. Pedro se dirigió a las caballerizas. Allí, en la penumbra y el hedor, Juan estaba acurrucado en un rincón. Juan, ven aquí. Ordenó Pedro. Juan levantó la mirada, enfermo y debilitado. ¿Qué quieres ahora? ¿No te basta con verme morir de hambre? Escupió con desprecio. Pedro lo fulminó con la mirada. No estoy aquí por ti, estoy aquí por Rebeca. Ella ha rogado por tu vida. Juan bajó la vista, sin contestar. Pedro se inclinó hacia él y, con voz helada, preguntó. ¿Qué hay entre tú y Rebeca? El muchacho permaneció en silencio. Pedro apretó los dientes. Más te vale que no sea lo que pienso. No te atrevas a tocarla. No te atrevas a buscarla jamás, porque si lo haces, ese día tú y tu padre estarán muertos. Ese mismo día, Pedro lo llevó de regreso a su casa, convencido de que Rebeca se quedaría tranquila y resignada. Pero Rebeca no pensaba rendirse. Cuando Juan llegó a su hogar, encontró la peor de las escenas, su padre yacía muerto desde hacía 2 días. El dolor lo quebró por completo. ¿Para qué vivir? Murmuraba entre sollozos. Mejor me hubiera dejado morir, ¿para qué encontrarlo ya sin vida? En ese momento, Rebeca apareció. Había escapado a escondidas y lo buscó con desesperación. Al verlo destrozado, lo abrazó con fuerza. No llores, Juan. Vámonos de aquí. Él la miró con ojos enrojecidos. No tengo nada, Rebeca, ya no me queda nada. Me tienes a mí, respondió ella, tomándole la mano. Ambos decidieron huir. Rebeca tomó un caballo del granero y juntos cabalgaron con todas sus fuerzas, dejando atrás la hacienda. Pero uno de los matones avisó al cuervo. Y éste, sin informar a Pedro, reunió a sus hombres y salió en persecución. El caballo de los jóvenes resistió por horas, pero agotado, se desplomó. Tuvieron que seguir a pie, adentrándose en un río para borrar sus huellas. El plan no funcionó. El cuervo los encontró. Juan, jadeante y débil, se detuvo. Corre, Rebeca. Yo los distraigo. Ella lo sujetó con desesperación. No, Juan. Yo moriré junto a ti. Te digo que huyas. Insistió él. Rebeca lo miró a los ojos y gritó entre lágrimas. No. Yo te amo. Déjame morir a tu lado. El cuervo y sus matones los acorralaron. La sonrisa cruel del verdugo fue lo último que Juan vio antes de que el disparo tronara. Su cuerpo cayó al suelo, inerte. Rebeca se dejó caer de rodillas, abrazando el cuerpo sin vida de Juan.
Alzó el rostro hacia el cuervo, con lágrimas de rabia y dolor. ¿Qué esperas?, le gritó con voz rota. Termina con esto de una vez. El silencio de la noche se quebró en ese instante. El cuervo levantó su arma hacia ella. Rebeca, con el rostro empapado en lágrimas, apretó con más fuerza las ropas de Juan y, entre sollozos, murmuró: Mi amor, no pude decirte antes que me enamoré de ti. Pero si no es aquí, será en el más allá. Sus lágrimas se mezclaban con la sangre tibia de Juan, formando un río de dolor sobre su pecho. La muchacha cerró los ojos, esperando el disparo, resignada a morir junto a él. ¿Qué esperas?, gritó entonces, con la voz rota. Termina con esto de una vez. El disparo resonó en la oscuridad, y todo quedó en silencio. Ese día, Rebeca y Juan viajaron juntos al cielo, mientras la hacienda se llenaba cada vez más de odio. Capítulo 17. El río de sangre. El cielo empezó a llorar con una llovizna fría, como si la naturaleza misma compartiera el dolor. Rebeca cayó en el pecho de Juan, inmóvil, y la corriente del río empezó a mecer su vestido blanco manchado de rojo. Los hombres del cuervo quedaron helados. ¿Qué hemos hecho?, dijo uno, con voz quebrada y los ojos clavados en el agua. El cuervo, de pie, bajo el aguacero, observaba los cadáveres sin parpadear. Su sombrero goteaba, pero en su rostro había una calma siniestra. Hasta aquí llegamos, gritó otro, dando un paso atrás, con la mano temblorosa sobre la pistola. El silencio fue roto por un trueno en el cielo. El perro, fiel a Pedro, levantó la voz. Cuervo, ¿acaso ya te acobardaste? ¿O piensas dejar que la muerte de Rebeca te quiebre? Próculo también alzó el tono. Responde, carajo. ¿Qué vamos a hacer ahora? El cuervo sonrió, mostrando los dientes amarillentos, como un lobo al acecho. A ver, señoritas, dijo con sorna. Dejen de llorar como viudas y saquen esos dos cuerpos del río. De Pedro me encargo yo. Los 4 hombres se miraron entre ellos, dudosos. El viento azotaba las ramas y el río rugía con más fuerza, como si advirtiera algo. Finalmente, obedecieron y caminaron hacia la orilla. Cuando se agacharon para tomar los cadáveres, el cuervo habló con frialdad. Discúlpenme, caballeros, pero son ustedes los que van a pagar por estas muertes. No hubo tiempo de reacción. El cuervo levantó la mano y sus hombres dispararon. Los ecos de los tiros reventaron el aire y las aves negras levantaron el vuelo. Los 4 cayeron en el agua, manchando aún más la corriente. El cuervo sacó un cigarro, lo encendió bajo la lluvia y, entre bocanadas, dijo: El río lava los pecados, y también las traiciones. Horas después, un viejo campesino descubrió los cuerpos flotando. Horrorizado, se persignó y cabalgó hasta la hacienda de los Montes para avisar a Pedro. Pedro llegó al río con el rostro desencajado, acompañado de algunos hombres. Se quedó inmóvil mirando los cadáveres. La lluvia mojaba su sombrero y resbalaba hasta su barba. Dios mío, susurró, con la voz quebrada. Rebeca. El cuervo apareció entonces, fingiendo sorpresa. ¿Pero qué pasó aquí?, preguntó, agitado. Pedro no respondió. Sus ojos parecían vacíos, como si su alma hubiese quedado junto al río. El perro, con astucia, tomó la palabra. Patrón, parece que los persiguieron al querer huir. Pero su hija y Juan, los madrugaron. ¿No cree usted, cuervo? El cuervo asintió con falsa seriedad. Así parece. Una desgracia, sin duda. Al sacar a Rebeca del agua, su vestido se levantó, dejando al descubierto parte de su piel. Uno de los matones del cuervo, con una risa sucia, murmuró: Después de todo, qué rica está el agua. Lástima que no la puedo probar. El silencio fue inmediato. Algunos hombres agacharon la cabeza, temiendo la reacción de Pedro. El cuervo sonrió con cinismo, disfrutando el momento. Pero Pedro, sin previo aviso, desenfundó su pistola y disparó a la cabeza del insolente. El eco del disparo retumbó en las montañas.
El cuerpo cayó pesadamente en la tierra húmeda. Pedro escupió sobre él. ¿Alguien más quiere hacerse el payaso? Nadie se atrevió a respirar. Todos retrocedieron un paso, bajando la mirada. El cuervo dio un paso al frente, su voz suave como veneno. Patrón, comprendo su dolor. Créame, nadie más que yo desea justicia por lo sucedido. Déjeme este asunto en mis manos. Pedro lo miró con rabia contenida, pero guardó silencio. Iré al pueblo a averiguar si hubo más involucrados, continuó el cuervo. Y si los hubo, traeré sus cabezas. Pero necesito a todos sus hombres. Pedro asintió lentamente. Más tarde, el perro se acercó al cuervo en voz baja. ¿Qué tramas ahora? ¿Crees que esta gente se volteará contra Pedro y te apoyarán a ti? El cuervo, encendiendo otro cigarro, sonrió bajo la lluvia. Tú quédate con Pedro y vigílalo. Yo me encargo de los demás. ¿Ese es tu plan? Preguntó el perro, desconfiado. Yo sacaré a los perros de la casa para que tú puedas actuar. Me desharé de sus hombres y volveré en 2 días. Pero escucha bien, perro, no mates a Pedro hasta que haya firmado la hacienda a nuestro nombre. El perro lo miró con seriedad, y ambos quedaron en silencio, mientras la lluvia seguía cayendo como un llanto interminable sobre el río de sangre. Madre e hijo. El cuervo llevó a sus hombres a hospedarse en un hotel de un pequeño pueblo. Decía que estaban en la búsqueda de la verdad, aunque en realidad era otra máscara más de su plan. Los días pasaban, y el cuervo intentaba ganarse a los matones más cercanos a Pedro. Les invitaba tragos, contaba historias, hasta reía forzadamente, pero no logró entrar en sus corazones, ellos eran demasiado leales a Pedro. Una noche, mientras todos dormían cerca del pueblo donde vivía Teodora, el cuervo salió a escondidas. La noche estaba pesada, cubierta de nubes que ocultaban la luna. El viento arrastraba hojas secas y hacía crujir los árboles como si sus ramas quisieran escapar de la oscuridad. En la choza de Teodora, el fuego parpadeaba en el fogón, lanzando sombras inquietas contra las paredes de adobe. Ella revolvía una cazuela, pero de pronto se detuvo. Algo en el aire había cambiado, un murmullo extraño, como un lamento lejano, se mezclaba con el sonido de un caballo que se acercaba lentamente. Teodora dejó la cazuela sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Antes de tocar la madera, una voz surgió detrás de ella. Hola, madre. El corazón de Teodora dio un vuelco. Giró y lo vio, de pie, en la penumbra. Manuel, su hijo, aunque ya casi no quedaba nada de él. ¿A qué debo este milagro? Preguntó con una sonrisa nerviosa, intentando disimular el temblor de sus manos. El cuervo sonrió con frialdad, dejó su sombrero en la mesa y se sentó. Antes me visitaba seguido, dijo Teodora mientras se acomodaba frente a él. Luego, apenas una vez al año, y ahora 2 veces en la misma semana. ¿Qué te traes, Manuel? Él la miró fijamente, sus ojos brillando con un destello extraño. Ya casi termino con la descendencia de Matías. Solo falta Pedro. El aire pareció volverse más pesado. Teodora tragó saliva. ¿Acaso, mataste a Isabela? El cuervo rió suavemente, un sonido que heló la sangre de Teodora. Isabela, ni me acordaba de ella. ¿Entonces a quién? A Rebeca. La hija adoptiva de Pedro. Teodora golpeó la mesa con la palma. Manuel. ¿Por qué ella? No lleva la sangre de Matías. El cuervo encendió un cigarro, aspiró hondo y soltó el humo hacia el techo ennegrecido de la choza. No lo sé. Era una piedra en el zapato. Ahora está fuera del camino. Teodora lo miró con los ojos húmedos. ¿Cuántos más han muerto en tu afán de venganza? Dime la verdad, hijo. Él se inclinó hacia adelante, con la mirada vacía. ¿Y eso qué importa? ¿Ahora te haces la blanda? ¿No fuiste tú quien deseó esto? ¿No fuiste tú la que me forjó? No así. Gritó Teodora, poniéndose de pie. Yo quería justicia, no masacres. El cuervo golpeó la mesa con el puño, haciendo vibrar los vasos.
Lo hecho está. Teodora cayó de rodillas, con las manos en la cara. ¿Qué fue lo que hice, Dios mío? El cuervo la tomó del hombro con fuerza. Ya no hay amor ni odio en mí. Solo vacío. Hago lo que hago porque sí. Matías nos sentenció aquella noche, y no me detendré hasta ver muerto al último de sus descendientes. La levantó bruscamente y la obligó a mirarlo a los ojos. Levántate, madre. Hay trabajo que hacer. ¿Qué quieres decir? Susurró ella. Necesito que me prepares un veneno tan fuerte como para matar a un búfalo. Teodora se quedó paralizada. ¿Un veneno? ¿Para quién? Para un grupo de hombres. Hay que envenenarlos a todos. Ella negó con la cabeza, retrocediendo un paso. Hijo, ya basta. Esto está yendo demasiado lejos. Temo por tu vida. Temo por tu alma. El cuervo se acercó lentamente. Fingió ternura, le acarició la mejilla, y de pronto la abofeteó con tal fuerza que cayó al suelo. Teodora jadeó, con lágrimas en los ojos. El cuervo dio 2 pasos hacia adelante, desenfundó su pistola y apuntó a la cara de su madre. Su voz salió ronca, cargada de veneno. Esto ya no se trata de ti. Se trata de mí. O haces lo que te digo, o esta relación de madre e hijo termina aquí mismo. El silencio fue brutal. Solo se oía el fuego crepitando en el fogón y el viento azotando la puerta. Teodora, temblando, comprendió la verdad, Manuel ya no existía. El demonio que habitaba en él desde aquella noche fatídica había devorado al hijo que ella amó. Se levantó lentamente, bajó la cabeza y caminó hacia un pequeño cofre donde guardaba hierbas y frascos. Preparó un veneno letal y se lo entregó sin mirarlo a los ojos. El cuervo lo tomó, se puso el sombrero y sin despedirse salió a la noche, dejando tras de sí el sonido de su caballo alejándose y el eco del llanto de Teodora, sola y rota en la penumbra. Capítulo 19. El perro y la verdad. Tras la muerte de Rebeca, el matón apodado el perro quedó al frente del cuidado de Pedro y de la hacienda, por petición expresa del cuervo. El primer día se mostró fiel y obediente, como si buscara ganarse la confianza de Pedro, esperando el momento para clavarle la traición. Esa primera noche, ambos se sentaron a beber cerca de las caballerizas. Pedro, hombre seguro de sí mismo, tenía una regla de hierro: nadie podía estar armado en su presencia, salvo él. Sin embargo, su desconfianza natural lo mantuvo alerta. El perro intentaba embriagarlo, llenando una y otra vez su vaso. Pedro, astuto, fingió beber mientras arrojaba el licor al suelo cuando su compañero se distraía. «Salud, compadre», decía el perro, brindando con sonrisa torcida. «Salud», respondía Pedro, inclinando apenas la copa. Con el pasar de los minutos, Pedro fingió estar tambaleante, con la mirada pesada y la respiración lenta, hasta que se dejó caer como si estuviera dormido. El perro, creyendo tener la oportunidad perfecta, fue a su cuarto por sus armas y unas cuerdas para amarrarlo. Cuando abrió la puerta para salir, lo recibió un brutal golpe en la frente, la culata de la escopeta de Pedro lo derribó al suelo. Todo se volvió oscuridad. Al recobrar la conciencia, descubrió que estaba atado de pies y manos. La puerta crujió, Pedro entraba lentamente, con la escopeta al hombro y la mirada fija en él. El silencio de la hacienda era roto apenas por el relincho lejano de los caballos y el aullido de algún perro hambriento. Pedro arrimó una silla frente a su prisionero y se sentó, observándolo con calma. Parece que no estás asustado. ¿Aceptas tu muerte con una sonrisa? Muy bien, dijo con voz fría. El perro, con una mueca burlona, respondió. Solo atándome es como tienes el valor de verme a los ojos. Dime, ¿qué pasó en el río? Preguntó Pedro, cortante. No sé de qué hablas, replicó el perro. Puedes matarme, pero no diré nada de lo que no me consta. Yo no estuve ahí. Pedro apretó la mandíbula. Mira, igual ya estás muerto. Pero si me dices la verdad, puede que tu familia viva. Si no, no dejaré nada con vida en tu casa. Piénsalo bien, perro.
Elige tus palabras como si fueran las últimas. El hombre soltó una risa amarga. Sé que tanto yo como los míos ya estamos condenados. Mátame si quieres, pero no hablaré. Los ojos de Pedro se oscurecieron. Muy bien. Entonces tu madre y esa mujer que amas presenciarán como mis perros desgarran a tus hijos. Después ellas correrán la misma suerte. El perro se agitó en las sogas. Eres un maldito. Pedro acercó la escopeta a su frente. Tú ya estás muerto, eso no lo cambia nada. Pero puedo asegurarme de que tu familia no sepa nunca la verdad. Les daré otra historia, incluso los ayudaré a salir adelante si me confiesas lo que pasó. Sabes que soy hombre de palabra. ¿Aceptas? El perro tragó saliva, el sudor resbalaba por su frente. Su mueca desafiante se quebró. Fue el cuervo. Gritó, finalmente. Él planeó todo. Pedro lo escuchó en silencio, sin apartar el arma de su rostro. Cuando terminó de confesar, las piernas del perro temblaban y el hedor a orina llenó el cuarto. Por favor, suplicó con voz rota, que mi madre, mi esposa y mis hijos no sepan la verdad. Diles una historia que no los haga avergonzarse de mí. No quiero ser olvidado como un cobarde. El cañón frío de la escopeta se posó entre sus ojos. Un estruendo retumbó en la hacienda. Los perros, coyotes y lobos de los alrededores comenzaron a ladrar y aullar, como si respondieran a aquel disparo. Pedro no esperó más. El fuego de la venganza ardía en su pecho. Salió decidido, con el rostro endurecido, en busca del cuervo. Capítulo 20. La maldición y la profecía. La conciencia atormentaba a Teodora, como si voces ocultas la siguieran día y noche. Incapaz de resistir más, decidió regresar a su pueblo natal en busca de la hermana de Panchita, la anciana curandera que le había enseñado sus primeros secretos. Por suerte, la hermana aún vivía, se llamaba Rosita, y habitaba en una humilde choza junto a su hijo, Filemón. Aquel muchacho de 30 años era alto, fornido y de mirada inocente, tenía el alma pura de un niño atrapada en el cuerpo de un gigante. Filemón estaba dando de comer a los animales cuando vio llegar a Teodora. Con paso firme se interpuso en su camino, imponiendo respeto por su sola presencia. Teodora quedó helada, dominada por un súbito terror al contemplar su figura imponente. Con voz tierna, el hombre le preguntó: ¿Puedo ayudarte? Teodora recobró el aliento y susurró: ¿Aquí vive la hermana de Panchita, la curandera? ¿Quién la busca?, preguntó Filemón, curioso. Fui aprendiz de Panchita, respondió Teodora, bajando la mirada. Ella duerme ahora, venga más tarde, dijo el joven, señalando la choza. Pero Teodora, quebrada, cayó de rodillas ante él. Por favor, necesito hablar con ella. De pronto, una voz débil resonó desde el interior. Déjala entrar. Era Rosita. Teodora cruzó la puerta, y apenas lo hizo, un escalofrío la recorrió, en el aire se sentía la presencia de Panchita, como si la estuviera esperando. Siéntate, niña, dijo Rosita, con una mirada que parecía atravesar el tiempo. No sé cómo empezar, balbuceó Teodora. No hace falta. Sé lo que pasó, respondió la anciana. ¿Cómo puedes saberlo?, preguntó Teodora, confundida. Rosita sonrió levemente. ¿No te das cuenta de que no estamos solas? ¿Se refiere a su hijo?, dudó Teodora. La anciana negó con la cabeza. No, mi hermana Panchita está aquí con nosotras. Teodora quiso dudar, pero el ambiente mismo confirmaba aquellas palabras, un suspiro invisible, un aroma a hierbas y fuego antiguo, la sensación inconfundible de Panchita en la estancia. Ay, niña, estás metida en un problema grave, dijo Rosita con tono triste. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Teodora con voz temblorosa. La anciana suspiró. El conjuro abrió una puerta entre la vida y la muerte. Un umbral donde habita la maldad pura. Tu hijo esperaba un huésped para salir de ese lugar y apoderarse de un cuerpo. Pero solo no podía. El demonio que abrió el portal entró con él, y juntos lograron poseer al huésped.
¿Entonces aún queda algo de mi hijo dentro de Pánfilo? Interrumpió Teodora con desesperación. Puede ser, asintió Rosita. Pero el demonio acabará devorando lo que quede de su alma hasta hacerlo desaparecer. Teodora recordó algo. Panchita me contó que esto ya había ocurrido antes, ¿no es así? Sí, pero no querrás saber cómo terminó. Dígamelo, se lo ruego. Suplicó Teodora. La anciana bajó la vista. Intentaron de todo, pero nada funcionó. Al final, el poseído fue asesinado. Sin embargo, regresó en otro cuerpo. ¿Qué? Exclamó Teodora, horrorizada. ¿Ni la muerte lo detiene? Me temo que no, niña. Quizá mucho de lo que te cuento esté deformado por el tiempo, pero lo cierto es que solo hubo una manera de frenarlo. ¿Cuál? Preguntó Teodora, con lágrimas en los ojos. Rosita respiró hondo antes de responder. Fue su propio padre quien lo mató. El mismo que desató la maldición, fue quien acabó con ella. Un silencio pesado se apoderó de la choza. Teodora, temblando, comprendió lo que aquello significaba. ¿Me está diciendo que yo tendría que matar a mi propio hijo para detener esto? La anciana cerró los ojos con tristeza. Ahí está la respuesta. No. Gritó Teodora, rompiéndose por dentro. Llorando, huyó de la choza. En ese instante, Rosita sintió una voz helada entrar por la ventana, susurrando su nombre. El miedo le encogió el corazón. Filemón, Filemón. Llamó con urgencia. El muchacho corrió hacia ella y se arrodilló junto a su madre. Aquí estoy, madre. Rosita le acarició el rostro con ternura. Hijo mío, te amo más que nadie en este mundo. Pero debes obedecerme. Te daré una encomienda, sigue a esa mujer, permanece cerca, pero cuando veas lo que está por ocurrir, tu corazón se romperá en 1000 pedazos. Entonces, corre. Corre tan lejos como puedas, hasta que tus pulmones no tengan aliento. ¿Por qué me apartas de tu lado, madre? Preguntó con tristeza. Porque no debes estar aquí, ni en este pueblo, cuando llegue la hora. Mientras tanto, Teodora caminaba llorando entre la gente del pueblo. Sus lágrimas la cegaban, y las miradas curiosas la seguían con murmuros. De repente, una mujer la reconoció y se acercó con sorpresa en los ojos. ¿Teodora? ¿Eres tú? Ella levantó la vista, y sus ojos se iluminaron al reconocer aquel rostro. Teresa. Exclamó. La mujer la abrazó con fuerza. Soy yo, Teresa, la amiga de tu hijo. Queridos amigos y seguidores. Después de tantos capítulos llenos de pasión, misterio y emociones, hemos llegado juntos hasta este punto de la historia. Les agradezco de corazón por acompañarme en cada página, en cada imagen y en cada giro inesperado. Ahora los invito a que me sigan acompañando hasta el final, porque este 24 de octubre viviremos juntos el gran final de Amor de Hacendado. Prepárense para descubrir secretos guardados, amores imposibles y destinos que se sellarán para siempre. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en la gran cita, no se lo pierdan. José Alejandro Trujillo.